Y que siga el aplauso para Andrés Llena. Ya ni me levanto, tú, quina perea. Ni levantarse para saludar. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, bien. Me fa gràcia perquè ho estàvem dient, és la primera vegada que coincidís obra i artista al teatro. O sea, que un aplauso para el Gato 500 euros, que ha vingut estiu. També te dic, Gato, cabrón, que podria ser una miqueta més petit, que me dis més que un nen de 7 anys. O sea, ten cuidado la próxima vegada. No te tornem a invitar. Que no tienes micro. Espérate, que no tienes micro. Bueno, que Vera es un desustanciado, l'ha dit. Però bueno, Gràcies, guapíssim. O sea, la próxima vegada, en vez de fer la paret, te demanarem 3 lienzos y a correr. Bueno, pues ven, ¿no? ¿Tú qué tal estás, pelo de mes? Yo, bueno. ¿Cómo que bueno? Ana Fen. ¿No estás contento? Jo, cada dia al teu costat, Jorge, és el millor dia de la meva vida. Gracias, Andrés. Igual es mentira, pero no te preocupes. ¿Sabes quién viene esta nit? Hombre, como para no saberlo, ¿verdad? Para no saber. Con la que salíamos aquí. Esta nit, amigos, tenim a dos de les millors representants de tot el que a dia d'avui la música d'Aragón. Dos persones zaragozanes que l'han estat petant en Zaragoza i després per tot arreu. Asinas, què? Dan la benvenida a Escampar la Boira, a Drit Xicler i Miss Bon Disco! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sentato, sentato. Bueno, primero que dicen, guapas, dicen Perasti. Ay, gracias. Muy amable. Hombre. Ahí la has dado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿vosotros? A la marcha, aquí. Grabando un programa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Oye, lo primero que me sorprende los nombres, Drit Xicler y Miss Bon Disco. ¿Vosotras sos de Zaragoza? Sí, de Zaragoza. No lo parece, ¿verdad? ¿Nuestros nombres? No. En plan, ¿dan es salió vosotras? ¿De qué barrio? Yo soy de la Romareda. ¿Vale? Yo, Delicias, pero luego Mira el Bueno. Vale, no con ninguno, ¿no? O sea, lo de Mira el Bueno lo dices como, espérate que no soy de Delicias yo. No, que va. No. Delicias es mi segundo barrio. Ah, vale. I vosaltres, que per la gent que no tos coneixca, com ho dic, perquè jo, per exemple, jo ja tos meto en situació. Jo soy una persona que sale de fiesta y se va al casco a posarse como un canasto. O sea, yo voy a la Cucaracha, al Manolos y tal, y al Tony Wilson de milagro. O sea, pero yo no he pisado la Face Down, no he pisado la Dólar, no he pisado Kembo, no he ido mai a Kembo tampoco. Que falta que fa, Jorge, no te preocupes. No, vale. No pasa nada. Pero, ¿cómo definirías vosaltres lo que soz a la gent que igual no tos coneixca a día de hoy? Bueno, pues yo creo que ahora mismo el tipo de fiestas a las que solemos hacer o que vamos a pinchar ya están un poco estandarizadas. Tampoco es una cosa muy rara, ni te vas a encontrar... Ya. Bueno, alguna cosita te vas a encontrar, pero vamos... ¿Qué cosita? Ya. Es que tienes que venir para comprobarlo. Vente y lo vemos. Tengo que ir, que no hi mai. Te vienes coño un día, Andrés? Sí, perquè jo realment m'han invitat unes quantes vegades, però sempre tinc algo. ¿Qué cosas? Pero no per res personal, o sea... Andrés, ya en plan disclaimer. Pero ¿qué es la Face Down? Porque yo de verdad que me sona, la Channel comenta la Face Down, la Dólar, pero no he estado mai. Pues Face Down es una fiesta que ahora vamos a hacer el 13 aniversario, o sea que ya lleva un tiempecito. Y bueno, empezó como un concepto nuevo de fiesta. Claro, en la época que empezó no existían ese tipo de fiestas. Une un poco la música urbana con la música electrónica. De aquella manera, es que los términos tampoco... Ya, las etiquetas no... Sí, pero para que se entienda fácilmente. Y bueno, lo que un poco el motivo de la fiesta es el desbarre. Vale. Y ya está, no tiene ningún contexto ni político ni nada. Maravilloso. Es simplemente desbarre. Sí, para mí es mi fiesta favorita, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Sí? O sea, ya no a Zaragoza, sino a nivel nacional. Esto, sí. Joder. Está muy guay. Pero sí, vosotras habéis estado en la Razmataz y tal. Sí, pero está muy guay. Face Down, Es que ojo la Face Down, ¿eh? Claro. Andrés, que tendrán que ir, te lo digo de verdad. Que sí, que bien. Bueno, ¿y vosotras cómo llevas a todos los que os vienen y te os dicen, oye, pínchame la de Quevedo? Fatal. Yo lo llevo fatal. No sé, ya ese tema... Claro, el mundo del DJ, el mundo de la NIT y tal, no de este es que digo en el cliente tiene la razón. Allí no... No. No, pero es que además no lo entienden eso. Es como... No, es que quiero que me pongas esta y dice... O luego, que, o sea, en plan... Sí, tú tranquila. Sí, ponlo luego, y yo... Sí.
Claro, ¿cómo le dices que no a alguno que te viene en plan así trifásico? Pues Yo depende. lo mejor es decir que sí. Sí. ¿Sabes? Dices que sí. Coges este gesto así. Sí, sí. así. Luego. Es que Vale, si, vale, como vale. les digas que no, allí que sí, que no. Ya está que la tal, liada. mejor sí, luego. Después de esta te la pongo. Y luego ya se van o se van a fumar y ya, pues mira, justo Uy, ha le sonado. Claro, lo que pasa es que como ahora está el formato así, claro, como pueden quedarse, no sé, tienen un brazo, Ya. terminan con un hombro, vamos, increíble. 3 horas en plan de... Así, pues Una vez sí, Movallo. Cayó la noche. No, solo és Quevedo, pon Quevedo. Madre mía. I vosaltres ja, xerrant una miqueta de com hem comenzat, ¿en qué momento diz vosaltres quiero ser DJ? ¿En qué momento daz el salto a dir voy a planteármelo ya para comenzar con todo esto? ¿En qué momento todos os pica el gusanillo? A mí fue gracias a ella, porque ella montaba masterclasses de DJ para chicas de una tarde. Y dije, pues me voy a apuntar y fue como, yo quiero hacer esto, vamos. Y a raíz de ahí me compré una controladora y me puse a practicar en casa autodidacta y aquí estoy. O sea, es que Mira, no me lo sí, puedo esto creer. tenía una foto vuestra, sí. Enseñante. ¿Cómo supisteis? O sea, la madrina, ¿no? Una miqueta. Sí. Bueno, Sí, ¿Y sí, cómo sí. es Clara? pues desde luego ya vino al curso sabiendo, o sea que yo encantada. Luego aprendió rapidísimo y mira, ha sido Jo, es que un ascenso... Súper joven. ¿Cuántos años tienes? O sea, perdón por preguntártelo, pero es una cosa que se te veis joveneta. 25. Claro. Aunque llevo estas coletas que luzco más joven. Pero sí, sí. Oye, pues nada. Oye, ¿y tú cómo estás a día de hoy? ¿Cómo veías el panorama? Pues yo estupendamente, vamos, o sea, yo no había visto tanto movimiento desde que yo empecé hace, soy un poco más mayor que Clara, pero muy poco, y entonces antes era muy diferente, sobre todo en el aspecto de DJs chicas, no había, básicamente no había ninguna, yo Ya. he estado... Era un campo de nabos eso, era imposible encontrar una chica, entonces en cuanto me vino Clara dije, Dijiste, venga, va. lo tengo. Pa' aquí. Entonces ahora sí que se ve un movimiento de chicas increíble, o sea, ha cambiado el panorama y no sé si ha sido después de la pandemia que han empezado a salir un montón de gente, así que mira, por lo menos algo bueno ha tenido todo esto. Sí, porque yo te quería preguntar también, ¿cómo veis que no hay como barreras a la entrada a día de hoy para que las mujeres entren a punchar, a ser DJs? No, O menos que antes, al menos. no creo que ahora mismo haya mucha barrera, porque es que ahora hay bastantes chicas que está súper bien. Lo que pasa que como que desde hace unos años encontramos unas pocas referentes donde decir, venga, pues me apetece porque estoy viendo a esta chica que me encanta cómo pincha y me pongo a ello. Entonces es también un poco, también hay muchos promotores que dicen, necesitamos chicas, pero Ya. es como... Es un arma de doble filo, porque es como, sí, necesitamos, pero hay veces que ni siquiera saben cómo eres. O Ya, entonces te por cogen cupo. porque... Sí, hay que cumplir el cupo de chicas en Ya. algún sitio, pero bueno. Encima a veces te lo dicen directamente, Sí. y dices en plan, bueno, es que te llamo porque somos todos chicos, hombre, invéntate Disimular. algo, cabrón, no sé. ¿Sabes? No me digas eso porque claro, obviamente, pues no. Ja t'ho trobaràs, ja quan vinguis ja ho veràs, però no cal que te empecen a dir... Claro. Claro, sí, sí. ¿Y qué horario llevas vosotras? ¿Qué horas treballáis? Porque yo me imagino, joder, el horario tiene que ser complicado también, porque también querrás tener vida, quiero decir, está muy guay, todos los fines de semana, todos los cabos de semana tenéis fiesta, pero igual arriba un momento en el que dices, a ver, que me quiero ir al Pirineo a caminar. Sí, parece un trabajo así muy divertido, muy fácil, pero es duro al final, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, trabajo entre semana en más cosas relacionadas con la música, pero con horario de oficina, entonces Claro. voy loca. Imagínate el domingo, El salto cambiar horario. el... Sí, sí. Claro, pero bueno. Horari de panader, o sea, de entrar a la panaderia. Claro, de, claro, total. Sí, sí, de, pilles la farina. 5 a 8, ja està. Jo sempre ho dic, d'aprofitar, si això de la tele o lo de més me va malament, muntar una panaderia i dir, aprofito, així de festa, a les 5 empeces a fer pa i a les 8 o les 9 contractes algú i a correr i a dormir. I ja està. O sea, si m'aixís malament i a vosaltres també, que segur que no, però a jo igual sí, però si no ja t'avisaré. Badial empezó así. Es verdad. ¿En panadera? Sí. Sí. ¿Badial era panadera? Sí, ¿Alba mi Alba? Yo cuando la conocí aún era panadera ¿Qué dices? y había hecho fiebre. ¿Qué me dices? Sí, Hostia, me estoy quedando yo ahora mismo. sí, así que mira, oye, Però mejor. vas a arribar a anar a la panaderia a la que treballava o...? ¿Va así a la panadería? No, te la han contado.
No, no, eso me lo contó ella. ¿Ella? Sí, sí, sí. O sea, yo cuando la conocí, cuando empezó a cantar, pero que ya había hecho Fiebre, que es un tema muy... Sí, sí. Pues ella seguía trabajando en la panadería. O sea, estuvo Vaya tiempo crack. tocando, trabajando en la panadería. O sea, que creo Vaya que crack. no sé si llevaba las uñas. Eso. Ya, pero- Hombre, Igual, esperemos que no. igual te trobas en un pan. Van con regalo. lleva Quan li sorpresa. demanes al panader que te talle el pa, que te'l doni ja tallat i en lugar de ficar a la serradora ahí s'afie ras. I ja Claro. està. Però, O al O roscón al de roscón, Reyes. tal que... Te aparece la ungla en cuentas de la fava. Pero, y rollo fiesta en Zaragoza. De verdad, yo soy una persona que soy un desgraciado. El digo ya, de van de tu Aragón, de van de todos vosotros. Yo salgo de fiesta en el mío Yugá, en la Bullanga, en el bar, y vengo a Zaragoza y Ishu, pel casco. ¿Cómo está la fiesta en Zaragoza a día de hoy? Mejor que nunca, desde Hostia. luego. ¿Por qué? Sí, porque han empezado a hacer un montón de fiestas, un montón de colectivos. Por ejemplo, hay un colectivo que se llama Sónica, que están haciendo fiestas de tecno, rollo industrial, muy underground. O sea, el garito es una luz y poco más. Ya, ya, ya. La luz la llevas tú, ¿no? Vale. Y bueno, La por lleva ahí hay fermo, gente la lleva muy- fermo. La echen pide... Mira, pues ahí está Sí, Luce, sí. muy bien. Una parte muy importante de las fiestas que no se tiene nada en cuenta, el técnico de luces. Sí. Y bueno, o sea, eso hace unos años en Zaragoza era imposible. Había fiestas de tecno y no iba nadie. Ya. O sea, que han conseguido algo bastante importante. Luego hay un montón de fiestas más. Sí, hay mucha variedad en general y como que eso hace que también puedas traer a muchas personas de distintos también sitios que no sea de Zaragoza o dar la oportunidad de a talentos de aquí que están empezando a darle la oportunidad y está Claro. muy guay. Claro, claro. I també una miqueta per això també naixeria Dólar, Face Down i també pues, para crear escena, ¿no? ¿En qué momento naixen? ¿En qué momento dices tú, fa falta, cal fer esto? Pues Face Down empezó en el 2010 y empezó básicamente porque lo monté con mi socio Sweet Drink y lo montamos porque esa música que queríamos poner no la censuraba en los bares, empezó por eso. O sea, no por vamos a hacer una fiesta, no era vamos a hacer una fiesta porque no nos dejan pinchar esto y mira, se nos fue de las manos y 13 años van a hacer. Pues un aplauso para ellos, que me sé yo. Perquè d'aquí, ¿cuántos has estado en la Face Down? Vale, tranquilos, todos, vale, menos yo, vale, pues lo siento. Vale, vale, vale. Bueno, pues sí, si tenéis preguntas, ya sabéis que al final podéis preguntar todas las preguntas que no hay por aquí para el público. Mira, por aquí ya te preguntan alguna que dice, ¿de qué artista nunca pondríais canciones? Pues yo mira, sí, ya lo sé, de Taburete o cosas así. Sí, Un poco. alguna sí tipo indie, Izal. El indie esta no mola. gente. Personalmente no. No, no. El que lo quiera poner, el que quiera poner que lo ponga, Molar no pero mola, o sea, les puede gustar a la gente, pero molar, la palabra molar no. no. Bueno, pues antes de que la echen, pues para que veigaz una miqueta la llavor que fan, tenim per aquí unos vídeos que si queréis los posan para que os veigan una miqueta. Venga. ¿Vale? Au, pues ahora veis los vídeos. Cada fin de un bolo, no vamos pa' Lakeport, yo vivo en hoteles, no vamos pa' London, estos van diciendo que tira del bonillo. Bueno, pues buen vídeo de Taburete, ¿no? Sí, suena súper bien, sí. Sonaba bien Taburete, ¿no? Digo, joder. la vegada que millor los he escoltat jo en la meva vida. Sí, sí. Y, hombre, ¿sabes? Se ve ahí una fiesta elegante. ¿Y yo? ¿Qué han visto que va? Eso era en Razmataz. En Razmataz, tampoco está. ¿No? Jo sí. Ni en Coliseum, ni en Florida. A Razmataz vaig anar una vegada i me vaig trobar al terra una consumició, un euro i un rellotge. Una- Sí, sí, sí. Pero es que además una ahí te consumició pierdes. de... Ah, vale, vale. Un euro y un reloj. Oye, pues ya está. Y vaig dir, bueno, pues me te cuento, ya está. Y anécdotas así que tengas de fiestas y movidas así tochas, que esto es lo que quiere la Chen. O sea, la Chen lo que quiere es que les digas, mira, pues estaba yo tal, la Bad Gyal, no sé cuántos. Bueno. No, no tiene por qué ser de la Bad Gyal, pero puede La ser Bad de quien Gyal tú tal. quieras. La María no. no. A ver si me va a llamar luego. Majísima Bad Gyal, cuando quien quiera, Sí, al sí. programa, invitadísima. Un encanto. A ver, yo tengo muchas, pero claro. Que se puedan contar. Ya. Claro, a ver, que luego Tenim aquí un a ver si problema. lo va a ver mi madre. Tengo una de hace tiempo, es una barbaridad. Además con ella. Que me pasó. Estaba, fue como el primer año de Face Down
y estábamos grabando un vídeo de promoción, entonces estaba yo como animando a la persona que estaba grabándolo. Y entonces hice así, clas, y me clavé un cristal en el pie. ¿Vale? Me lo quité, vino mi socio, con una botella de ginebra me lo curó, me vendó con papel higiénico y me puse a pinchar. Luego me fui a urgencias. Pero la sesión la hice. El pues show no puede parar. No, show más gogón, o sea... Madre mía, qué fuerte. Això també te ho ensenyava al cursillo que vas Sí, fer? O... esto iba así en el temario. ¿Y alguna mes también que tengas? Yo es que quiero, Pues, yo quiero ser SEO. así más que no tenga sangre, tengo la de, o sea, por ejemplo, hace poco que pinché con Jun Beef y me subí al escenario a pinchar, tuve que apartar la de sujetadores que había y no paraban de tirarme sujetadores. O sea, me podía haber montado una mercería allí. Yo ahí estuve, sí. Cientos, ¿eh? ¿Cientos? O sea, una cosa... Yo ahí estuve de espectadora y vi unos cuantos desmayos antes de empezar y las chicas, que no, que yo quiero verle. Y yo, ¿Por mí? Sí. No, pero es que yo quiero verle, que no me saquéis de aquí. Y yo, pero, madre mía. Pero ¿cómo señora, está? tápese. Claro, exacto, lo primero de todo. ¿Y tú, Clara? Porque tú, Clara, igual no tienes A tantas, ver, no, pero... la verdad es que no, ningún cristal por el momento. Vale. Ningún cristal en el cristal pie. problemático siempre. Sí. Vale. Así que vasos de plástico o algo que... O plataformas. O plataformas, sí. Vale. No, pero yo, por ejemplo, bueno, para la primera vez que pinché en Razmataz, de acompañante traje a mi madre. Entonces, Ay, qué mona. es que dije, tengo que llevarla. Hombre. Y claro, los promotores se quedaron como, ¿que es tu madre? Y yo, sí, hombre, claro. Mi manager, di mi manager. Es mi manager, sí. Pero sí, ¿qué tal se va a pasar a tu madre en Razmataz? Bueno, no sé, que lo diga ella. Bueno, pues Gemma, le pasan el micro a su madre, que está aquí con todos nosotros. Un aplauso para la madre, que está aquí. Bueno, la madre y la tía. La madre y la tía, vale, perdón. Porque es que si no, exactamente, el pack completo. Nos lo pasamos genial. No nos despegamos de la cabina ahí, bueno, dándolo todo. Es verdad, Pero o sea, mis todo. amigos Bueno, dan fe. luego salió el músico de Razmataz para darme la enhorabuena por Clara, porque dice que había sido genial. Pero nosotros lo pasamos, bueno, pipa, en toda la discoteca, porque fuimos a ver todo. ¿Y qué tal en Razmataz? Pero lo demás, ¿qué te os paparixe? Muy bien. Majísimo aquello. Sí, a mí me encantó. Bueno, ¿y Carmen? Sí, muy bien. Nos lo pasamos muy bien esa noche. Bueno, nos acompañaron a la salida finalmente, porque ahí estábamos hasta las 6 de la mañana. Sí, un momento que dije, yo me voy a ir con mis amigos a disfrutar de la noche, no sé qué. Y mi madre se quedaron en el camerino y dijeron, sí, que ahora nos vamos. Y claro, ya termina la fiesta abajo y digo, pero si estáis todavía aquí. Digo, Y muy ¿y nos veis amablemente ahora? nos acompañaron a la puerta. Oye, pues un aplauso para ellas, joder. ¡Qué gran! No, pero así nos da gusto, así vas a todos los lados. Así, que lo es siento, que es mi pero es que manager. te tengo que deixar de dir, es mi manager. Es mi mamá, vale. Perdón. Ben tirado, Andrés, ben tirado. ¿Quieres que dices 5 segundos de mamaller. silencio per esto? No. Y... A ver, vosaltres treballat també con el tema de los espacios seguros. Esto yo me parece un tema importante. Para que se entienda bien, ¿qué es un espacio seguro? A ver, es difícil de conseguir, pero al fin y al cabo es como, más que un espacio seguro, es al final el espacio libre en el que tú te puedas sentir a gusto, que en ningún momento sientas que alguien te esté molestando, ya sea a nivel de palabra o a nivel baile o lo que sea. Entonces, creamos Casa Spice como fiestas de espacios seguros. Lo que pasa es que está complicado porque al fin y al cabo las fiestas no son nuestras o al fin Claro. no todo depende de nosotras. Entonces intentamos que dentro de lo que cabe sea un espacio seguro. Pero un paso más allá. ¿Cómo se consigue que siga seguro de verdad? O sea, que la Chen ya sabe on va, que la Chen ya tiene una referencia, que ya la Chen sabe cómo... Joder, que independientemente, que tendrían que ser todos los espacios seguros, pero ¿cómo se consigue eso de cara a la práctica? Lo que hacemos nosotras, bueno, ya ahora lo están empezando a hacer muchos clubs, o sea, no a partir de nosotras, que se... Sí. Pioneras. Es hacer un protocolo, ¿no? Se muestra al público si vas a tener algún tipo de actitud parecida a esta,
no vengas, se avisa a seguridad Vale. y luego, bueno, se hacen protocolos también internos en discotecas por si hay hubiera alguna agresión sexual o cosas así. Claro, perquè ja el espacio seguro no és només que no hi hagi agressions sexuals. O sigui, pareix que no, espacio seguro és un punto violeta. No. O sigui, un espacio seguro va més enllà. Un espacio seguro és la forma també de salir de fiesta, tío. Claro, que no, claro. Que si no uno veie cada animalada per estic que no... Claro, claro. Que tú al final puedas entrar porque da igual, o sea, que no te dejen entrar porque vas vestido de una forma, porque llevas el pelo de alguna forma, lo que sea, que seas libre completamente de entrar como quieras y que puedas disfrutar de la fiesta. Yo puedo ir en traje. Por supuesto. Claro, hombre, de eso hecho, es lo faltaría. normal. Le digo ya, pero no cambiame, yo ya voy directo. O sea. Sí, pero por ejemplo hay sitios en los que si va un chico con falda no le dejan entrar, Ya. bueno, pues que Ya, son ya, muchas ya. discotecas que ponen el dress code, depende, ¿no? Pues aquí no, obviamente, pues, Tal como si cual, quieres venir con chándal o claro, con un tonterías que tutú, dices, vente, pero... que no pasa nada. Sí. Y después también estás, bueno, ya estás dando un paso más allá, que ya va con el tema de programar Chen para que venga, ¿no? Tú programas a algún artista y viene. ¿Cuáles son los artistas que, no los millors, no los que tal, sino los que més t'os ha agradado llevar? ¿Qué artistas que has programado? Has dicho, oye, pues mira, pues no vino Taburete. No. No quiso venir. A ver, es que yo he traído un montón y creo que hace poco contamos como 300 o 400. Mamma mía. Entonces... ¿Sol? Sí, bueno, así. Aprox. Pero yo recuerdo, tengo especial cariño, por ejemplo, a gente que he traído que no era conocida y ahora lo están petando. Por ejemplo, Zetangana. ¿Qué me dices? Zetangana lo trajimos a las armas, no vinieron ni 100 personas. Joder. Y ahora mira, Badial también, Purgan, Princess sí. Nokia, es que son un montón. Pero esos que en ese momento no los conocían prácticamente nadie y ahora son superestrellas. Que también hizo el huello que tienes tú, Paddy. Espérate que esta persona vale. Claro, claro. Antes de que no... Los no, es que ahora tiene 100.000 reproducciones o 100 millones de reproducciones, va a Sí. el fiebre, ahora que acaba Claro, de eso arribar. con dinero ya está. Claro. Pero nada, nosotros sin un duro lo tenemos que hacer. O sea. Oye, La Chen se va contenta de Zaragoza, por lo menos. De decir, Mucho. volveré. Sí, se lo pasan pipa. A pesar del cierzo, volveré. Hombre, sí, sí. Además vienen casi todos, no es que yo ahora ya no bebo, estoy así en plan, y salen, salen como salen, mentiras. Lo del agua del Ebro. Sí, es lo más normal. y el tema de los festivals, que como el veías también, el tema de ya tocar en un festival gran. Ah, está guay, no sé. que me llamen. Pero, ¿os agraden los festivals, anar de festivals, ni que sigue de pa punxar o pa estar allí de festivaleo, de tal? O sea, a ver, como disfrutona me encanta. O sea, como persona espectadora de los festivales me encanta. Clara, dirías que eres disfrutona. Pero un montón. Jo tinc un problema i he portat a veure si me podeu solucionar. Jo he anat a un festival a la meva vida i necessito ajuda, perquè no vaig si bé. ¿Por qué? Y nomás has ido a uno. Hi ha uno. A uno. ¿A cuál? Vale, no diré nombres. No cal fer Vale. publicitat de gent que no paga en estos programas. Sí, sí. Però a veure si me podeu ajudar. Jo us vull demanar ajuda als tres en general Vale. i vull fer un kit de supervivència per un festival. Vale. Llavors, Vale. tinc un parell d'objetos, os los acerco i tingueu que triar-ne 5 per fer un kit de supervivència. Vale, Vale. o sea, Trian 5. Vale, pues un aplauso para Andrés Llena. ¡Animal! Güey. Hostia, pero eso es mucho ya, ¿eh? Andrés, No, tío, fem que un triat. mal programa con esto. Que no. Vale, Valtros, aneu sacant les coses i les 5 que veieu més útils les acordem. Vale, A de ver. supervivencia para un festival. O sea, lo más útil. Lo más Sí. útil, las El 5 dinero. que Ves empiezan. saca- ves sacant esto coses. sí. Esto sí. Això són 60 Bueno, euros. 60 euros poden valdre per moltes coses o per molt poques, el que tu vulguis. Muy poco. Muy poco. Però eso, que ho pille, que ho pille. Ahora Además, mismo en ahora- un festival para 2 copas te da. Sí, y además Sí, no es buena- el físico, ven, lo sí, tienes ven que meter en salvado, una sí. pulsera normalmente, entonces, o sea, lo tienes que meter antes. Igual hasta ni te sirve ahora mismo. Vale, A o sea, ver. los 60 euros no. El agua sí, mira. Això pero és, tienes mira, que echar el agua 5 y tienes que litros meter... d'aigua, para lo que sea. O sea, cada uno, cada cual. Que... Vale. El agua, una. Sí, pero Perfecto, tienes que... O sea, importante. el agua lo echas y luego pones bebida. O sea, claro, o
sea, tienes que ir a... A Ya ver, que no nos puedes, cuenta. ya Porque que no van a- puedes las copas, pues te lo pones en una garrafa. Porque van a sacarles cosas para... O sea, heu sacan tot i després trieu, no os preocupeu. Ay. También ¿Qué ya, más? pues, ropa para 3 días, ya, pero ahí ya cada uno lo que considere. Ñachen que se Ese duche, carías ñachen que candela. no. Yo soy de Viñarroz, yo ropa A no ver qué hay quiero. por aquí. Una toalla, Hombre, esto Tampoco. yo creo que un siempre cubo va de bien. Rubik. Sí, Bueno, ¿no? para Esto pasar los siempre malos va bien. ratos. Joder, los malos ratos en el Viñarroz con un cubo de Rubik se pueden hacer cuesta Uy, arriba. fue... Sí. Ibuprofeno fuet, también, bueno, esto, sí. esto Esencial. seguro. Ibuprofeno, perquè sí, tu al pel dia final siguiente. tu pots anar a un festival amb molts amics o moltes amigues, però el teu millor amic quantes hi ha coses la tableta d'ibuprofenos. Això ho sabem. Ahí Yo nos me da. llevaría, con esto me apaño. Lo Tinguem demás, també, hi ha un toldo també. El però toldo. Uy, sí, un El toldo siempre. El Sí. toldo, a baix de tot, coixins, por lo que sea. Un colchón hinchable, perquè hi ha vegades que hi ha césped, hi ha vegades que no, però si no arribes hasta el... Igual, pelotas igual no te hace antiestrés, falta. Bueno, ¿El pelotas antiestrés? esto, A ver. antiestrés, bueno. sí. Tinguem també, Hombre, hi si ha eso també no un vas. sac de dormir. Hi ha gent que los use, hi ha gent que no, hi ha gent que simplement, quan torna del festival, los porta a la tintorería. Ay, y eso sí, hay que abrigarse mucho luego para pernarse. Esto también me lo llevaría yo, ¿eh? El Sí, la- gel. la- Gel. Sí. La primera Sí. persona que use un champú a un festival, ¿eh? Un Hombre, fortísimo no, aplauso ¿cómo para va ella. Gracias. No es ningún mérito. Va muy bien, ¿eh? Yo me Un llevaría champú. hasta la plancha de pelo. Sí. Así que... Tinguem I això que també, no vas a la pista. que això no nos cabia a la caixa. O sea, No, sempre no, està, ¿Sentarse el de la No, guitarra? el de la No, sempre guitarra. no. està, Pesado de la sempre està el de la guitarra. guitarra al... No, no Toma, hace falta. bueno, o sea, sempre està el de la guitarra al càmping del festival i tal, pot ser el pesat de la guitarra o també tinguem un aïssador en pues que pot ser l'héroe del càmping. Sí, o sea, sí, eso si sí. Si pelees contra el de la guitarra, segurament així que Vale, ganes. eso sí, O entonces sea, bailo, eso mejor. Vale, Vale. entonces, resumint, tenim el fuet, el aigua, Ay, es que son muchas cosas. Digo que La triar guitarra cubo no, de la Rubik. guitarra no. El ibuprofeno. el ibuprofeno y nos falta uno, Sí, Em, la sudadera. Sí. y la sudadera. Sí, Vale. hay que ir abrigado. Que luego coges un catarrazo. Y los 60 euros para que los... ¡Hala! Ay, Los 60 Bueno, euros no. Pues si algú vol anar a algun festival, el kit de supervivencia de Dri Ziegler y Miss Bondisco ya os lo sabeu. La Así sección que- pagada, Andrés. Hola. Un aplauso para Hombre. Andrés. Espera, se anem a... Bueno, toma. Ah, sí, guau, me viene bien. ¿Te atreverías a beber Ahora mismo. en plan así? Uf, no. No, no. No, sí, con lo torpe que soy. No. La lian. Sí, lo voy a dejar aquí al lado. Pues yo qué Pero ya cambiant de tema, ya tornant una miqueta, el siguiente paso para vosotros en la vuestra en la carrera, ¿cuál sería? ¿Sería la producción musical ya como tal, quizás? ¿O no? Tú, Por mí tú estás en ello. Sí, yo estoy en ello. Yo estoy aprendiendo a producir ahora. Andrés, y- el fuet. ¿Ahora? No Perdón. llega al ¿Por qué no? festival, ¿eh? ¿Por Ara qué qui no? és- Ara qui és fuet? Que de nit. Bueno, perdón, Clara, sí. No, pues eso, estoy aprendiendo ahora a producir y bueno, pues a ver, poco a poco, que aproveche. Se ha comido una corda aquí, animal, tío. Y estás aprendiendo a producir. Sí, sí, sí. Esto es imposible. No, la verdad es que no. Es que se tiene que terminar al fuet. Sí. No, gracias. No. Sí, Venga, para el público. ¡Eh! mi Perdón, manager que me le he deja dado mi a tu tía y manager. a tu madre. Ay, Pero que Fran. no ha mirado siquiera, que lo ha tirado así a maldad. Está bo, Está bo. Tu madre con el cubata en la razmataz, ¿eh? Estaba por saco. Claro, dijo, uff, ya no más. La producción musical. Que estás tornando a la producción musical. Sí. Bueno, a estás ver, tornando, no, que estás en comenzando con la producción Sí, musical. estoy en un máster ahora mismo de producción y estoy aprendiendo, pero bueno, poco a poco, ¿eh? Y eso, a ver si van saliendo cosillas y tal. Pero sí, la verdad es que creo que es algo que complementa lo que es ser DJ y todo. Al final, Claro. si en mis propios sets quiero pinchar o X música que igual todavía no existe, pues para ello está también la creatividad. Sí, Però sí. la cosa és, per exemple, a Estiàrago, veieu que hi ha com a material on hi ha gent, on hi ha espais per fer una escena. Tipo que a València estava la ruta del bacalao, que este seria la ruta del siluro, saps? Però La ruta del siluro estaría bastante la guapa. ruta del siluro, que te metes en la boca todo lo que pillas. O sea, Hombre, se Como el puede, fuet, se sí, puede sí. hacer. Lo miramos. Se valora. Sí, lo vamos si a queréis manejar. contar con Andrés, Vale. sí, sí. Nada, jo sí. estic muntant un proyecto de... Nos un acabas de proyecto dar una musical. idea, ¿eh? Aquí Hombre, apunta. Espera, que salti el... Y también Andrés les habían traído un regalet.
¿no? Ah, sí. Una coseta para ellas, como, sí. como buenas DJs que són. Penses? Sí. No O sigui, sé si nosaltres entenguem que això de ser DJ i tal, hi ha vegades que no pot ser el que te pague les factures al final de mes, però sí que sempre estem a favor. Llavors, tampoc tinguem molt pressupuesto nosaltres. I hem volgut regalar-vos uns piats, uns platos que us duren bastant temps. Com a una mesa no tinguem, pues hem portat Me parece Platos genial. Duralex. Vale, un aplauso para ellos. platos Duralex. Buah, me encantan. I en vez de dos, n'hi ha tres Però- per cada una. Qué bien, Me gracias. encanta. No. O sea, Está el podrían, precio, tío. podrían ser dos, pero son tres. O sea, pues No, si no, uno perfecto, se espalla, que perfecto. puedo cambiar. Pero además ahora ya no se fabricaban, ¿puede ser? Algo me sonaba. Duralex, igual no es Duralex original. Igual es no. el remix. Pero Estos No, no voy a piatos se te comprobar caen si es y no te Duralex. cortas. No, ¿ves? Estos piatos no, estos aguantan. I en l'Eu per estic que també t'os han dit que sos tornamesistes. Ah, sí. está sí. guapo, ¿eh? Tornamesistas, ¿qué quiere decir? No lo sé. No es lo De que me tornar, gustaría. ¿no? Girar sí. y, pues, sí, pero, no Sí, sé. está no sé tornamesista girar la y mesa. tornomesista. Si es tornomesista, ya alfarero, y si es tornamesista, Es DJ de toda la que vida. tornemesi. Pero tornamesista DJ. Sí, eso nos pusieron. Esto una vez. tituladito. Lo pusieron en un artículo, No me acuerdo ya ni quién, o sea, ni dónde fue. no sé, fue como el colectivo de tornamesistas y yo, ¿Y tú qué? wow. O sea, me encanta, o sea, ya me definiría así, de Tornamesista. DJ, tornamesista. Diritsi tornamesista. Sí, Tiene más flow. Yo pienso queda que mucho sí. mejor. Hombre, Sí. para LinkedIn igual queda Claro. guay. Sí. Yo creo que En haría plan, del mejor. colectivo tornamesista de Zaragoza. Claro. Exacto. No sé. Podemos crear el colectivo así, de todas las fiestas y diríamos tornamesista. No sé, yo no lo Todo acabo guay. de ver. Le falta un poco de punch a aquello. No sé, es Todo lo que que al final sea. yo pensaba que era una palabra aragonesa, digo, igual, no sé, una cosa rara o... No lo sé, yo no tengo ni idea, la verdad, de Pues- dónde sale esa palabra. Yo creo que intentó darle 100.000 vueltas por no poner todo el rato DJ, Tornamesista. jockey o así, dijo súper castellano, Sí, sí, a tornamesista. muerte. Pues nosotros, como sabían que esta palabra yo no la acababa de entender, digo, he charrado con Silvia Ferrer, que es una compañera nuestra, que es reportera, y digo, Silvia, sal per Aragón, y Chenay Azuera, a preguntar palabras aragonesas para ver si los aragoneses entienden algunas palabras nuestras. Tornamesista no está, pero bueno, agua bellelo. ¿Qué piensas que quiere decir Ayabontes? ¿Como ir hacia la montaña? O vamos al monte o algo así. Cardar, ¿qué piensas que lle? Cardar el caldo. Cardar el pelo seguro que no. Cardar, eso no es lo del pelo. ¿Buquí? Comer, no sé. Comer algo. ¿Te sona a menjar? Sí, me suena a comida. ¿Comida? ¿Comer? Fer la montatu? Hacer, no sé, hacer la cama. La montaña. Dormir juntos. Algo més? Tens novio? Sí. Ah. Valdragas? Una persona vaga. ¿Un chandro? Algo de tragar, puede ser. Maltragas o algo así. O... Està a Escarramassons. Está caramazons. Que va a llover mucho. No tengo ni idea, ¿eh? ¿A montes o algo aisinas? Que está lejos. O cerca. Contenta. Si es un bafuroso, te digo que ella es bafurosa. Que soy vaporosa. Que bostezas mucho. Que eres un vago. Y si es una babol, Como... No tonto, pero no es bueno. Es... Que eres tonto. y si te digo marchas campa la boira. Que me vaya a mi casa. Un reportaje que si sabes aragonés tiene mucha gracia, pero si no sabes lo que es standing, pues no. Claro. Es Carramaixons, lejos o cerca, pero está al mig. O Sí, sea, està al mig, és Carramaixons. I ja per ahir una miqueta ja tancant tot esto, què pensad que tos fa especial a vosaltres como DJs? Per què la gent consume el vuestro producto, per dir-ho així? No perquè la gent consume, que ja digo per estic ara. Per què la gent va con vosaltres? Per què la gent dice que tenéis una cosa especial? Pues... Ojalá digue saberlo. una de l'altra perquè no sigui tan, Exacto. si voleu. Clara. Pregunta intensa. No sé, yo creo que porque en nuestros sets ponemos cosas bastante diversas y que creo que la gente como que mezclamos cosas que conocen con cosas nuevas y entonces yo creo que a la peña le mola.
quiero pensar. O sea, igual no. Y me acabo de flipar esto. Pero... Bueno, ¿estás de acuerdo? Claro, yo creo que sí. Luego también que le damos caña, ¿sabes? Que no es para sentarse y es para bailar. Entonces, y sobre todo un poco la actitud que tengas, ¿no? Y, por ejemplo, tanto Clara como yo estamos toda la sesión danzando, no estamos mirando a la mesa y a la venga, que sea lo que Dios quiera. Y fumba. Ya. Sí. Y vosotras, pero claro, si tú me dices que te gusta estar en el backstage y de repente te metes Ya, allí como un animal, pim, Sí. acabarás reventadas después de una cosa de estas, ¿no? Sí, Sí, la mucho. verdad que sí. Depende además las horas que tengas de sesión, es como una clase de spinning, ¿eh? O sea, eso es algo baldada, pero bueno. Y nuevos proyectos, nuevas cosas, la típica pregunta que se fa, pero si queréis fer promoción del espectáculo que tengáis, de bella sesión... ¿Decimos de Casa Spice o...? Sí. Le pregunta ella a la jefa. Claro. Está para palabrar un poco. Casa Spice ahora mismo lo tenemos un poco en stand-by porque estamos preparando unos talleres. O sea, la idea de Casa Spice es fomentar la participación de las mujeres en la música. Vale. Entonces vamos a hacer talleres tanto de DJ como de producción, Qué guay. hechos por mujeres y para mujeres. Entonces, bueno, cuando se pueda hacer, pues lo anunciaremos porque de momento no tenemos la fecha concreta, pero... Pues de próximamente. Oye, pues un aplauso para ella. Bueno, y ahora las preguntas del público, ¿vale? Madre mía. Ya veremos. Ojo, cuidado. Madre mía. Ya veremos. Vale, no, esta no puedo. Aragón Televisión, ¿vale? Tiña una, mientras Jorge busque, si tuvierais que definir vuestro ritmo de vida, ¿a cuántos BPM iría? Yo ahora mismo a 200 voy. Sí, entre 160 y 180, sí. Va más rápida ella, ¿eh? Sí, es que tiene mucho curro, ¿eh? Es que, tío, no hay una pregunta... No, de- ya, bueno, por eso te he dicho ya, madre mía. que es que es... Bueno, no la voy a decir. Menos mal que no veo, que Yo soy tengo una miope y no otra, veo Jorge. esa pantalla. ¿Cuándo vais a publicar todos los TikToks que se han hecho en los camerinos de la López? Nunca. En algún momento, yo creo. Hombre, alguno hemos subido. El que no estaba yo. Ese es. Algunas... Es que de verdad, ¿os han preguntado alguna vez si sois hermanas? El otro día me lo dijo uno. ¿Quién? ¿En serio? Sí, ¿Nos parecemos? el otro día me lo dijo uno. No me acuerdo qué día fue ni nada. Sí, somos. No sé si. La última, Jorge, la última. La última. Sí. No, la última de la lista. Actualiza. Ah, la última de la lista. A ver. Antes los DJs eran los que te enseñaban la música nueva, ahora no, ahora te ponen lo que quieren y si no, segundo, funciona. Si no, no funciona. Ahora te ponen lo que quieren y si no, no funciona. Sí. ¿Es un retroceso? Sí, esto lo llevo pensando yo tiempo y es un tema... Porque yo me acuerdo cuando, parezco aquí la abuela cebolleta, pero cuando yo iba a los clubs era a ver qué te ponían. O sea, temas que no conocías, ¿no? Aparte, bueno, hace tiempo ya que cuando se pinchaba con vinilo, el tema que ponía el DJ era algo que había buscado mucho, que igual se había ido a Londres a comprar discos, etc. Ahora mismo es lo que quiere escuchar la gente. Entonces, ese tema de culturizar un poco al público por parte del DJ se ha perdido totalmente. Entonces, ahora ¿qué es lo que hacemos? Una de cal, una de arena. Toma, te pongo Badial, que a mí me encanta Badial, ¿eh? Sí, Y luego te pongo un tema de, yo qué sé, del DJ Rasad, que no sé, por decir algo. Ya. Era un poco como antes la Chenqui iba al cine, a ver qué veo. Claro. Y vas al cine, mira, para adentro, tal. Sí, y esto una miqueta, pues lo mismo. Entonces, retroceso, dirías. Sí, bueno, no lo sé. O sea, yo creo que también puede ser por la aparición de Spotify que la gente tiene como mucho acceso a mucha música. Ya. Y bueno, pues antes porque, sí. esos tipos de música eran más difíciles de acceder. Vale. También creo que creen que estamos pinchando con Spotify y es como, no. O sea, nosotros vamos con un pendrive, con lo que nos hemos estado preparando y vamos a hacer el set. Pero bueno, a ver, también yo creo que ahora ha habido un retroceso, además como justo después de la pandemia, pero yo creo que se está un poco otra vez volviendo o se está intentando. Vale. O si la gente que trae en Fishdown, la gente va porque quiere ver a quién trae y no en plan, oye, es que aquí ponen la Zoe, entonces vamos a ir a ver que pongan la Zoe. También los DJs se están quejando mucho ahora por redes sociales del rollo peticiones. Yo creo que la gente se está dando cuenta que igual no está bien del todo, ¿no? Ya, es que justo veo una pregunta que, perdilo de bella manera,
que dice, ¿cuál es la petición musical más desubicada que os han hecho? ¡Fuck peticiones! ¡Fuck, fuck, fuck! Un besazo para esa persona. Un besazo para esa persona. Qui ha sido esa persona? Hombre, el gato. Muy Venga, bien, un aplauso Martín, para el gato. cómo se nota que es del gremio. O sea, a mí me han hecho peticiones muy raras, pero... O sea, me acuerdo un día en una discoteca a las 5 de la mañana... ¡La ronda de Voltaña! Pero con Chris de Radiohead, y digo, no lo veo ahora mismo. Y se puso como una fiera, bueno. Ah, yo me puse la ronda de Voltaña a las 5 el maitino y yo funcionó, ¿eh? Ahí sí. Uf, a mí no me acuerdo, pero sí que alguno que digo, ¿pero tú crees que ahora mismo entra esto? Algo como, es que no sé, era como los Bee Gees, y es como, me gusta, pero no ahora. Claro, eso es. Ja. I Andrés, tens pella per esti... De pregunta o de... Allò de peticions desubicades me n'han fet moltes, però com a DJ ninguna. O sea, No, a ver. Contraste entre las fiestas, yo pienso que con esta pueden rematar ya, no sé si tienes per esti a més. tope, no. Venga, pues con esta pregunta ya rematan. Dice, contraste entre las fiestas de Madrid o Barcelona y Zaragoza. Buena pregunta. Yo, la verdad que tiro mucho para casa y para mí la mejor fiesta está aquí, que es la mía. No, es broma. Bueno, no es tan broma, ¿eh? Digo yo, es verdad. Exacto. No, pero creo que no hay nada que envidiar a Madrid y Barcelona. Lo digo completamente en serio y estoy segura, ¿eh? Sí, es que yo creo que se puede llegar a un buen nivel aquí en Zaragoza de gente que traen aquí a Zaragoza, de gente que pincha aquí en Zaragoza y a ver que sí, que es la experiencia de ir, por ejemplo, a Razmataz o ir a Antídoto está súper bien, es algo que tienes que vivir para tal, pero en Zaragoza está súper bien y el ambiente es muy guay y hay que quedarse también aquí en casa a veces. Vale, pues si t'os pareix ben... I ja la zaguera pregunta ja per rematar. Tota la gent joven o les mujeres jóvenes que se quieren encomenzar con lo que es tornamesista, ¿qué le recomendad vosotras a esa gent joven que quieren comenzar en el mundet? Que nos pregunte cualquier duda que tengan, que alguna curiosidad, que lo que sea, que nos pregunten sin ningún tipo de problema, que ahí estaremos para ayudar. Y, joder, que queremos a más mujeres en la escena, así que se pongan... Pues un fuerte aplauso a Adri Cicler y a Miss Bondisco, que han estado aquí con todos vosotros. Gracias. Gracias per tot. Gracias per venir. Gracias, sí, per aquí. El aigua... de verdad, ¿eh? Toma, y sin litros de aigua. El aigua para el festi, no t'olvides. A tope. Venga, que venga ben. I bueno, ninos, pues això ha sigut tot. Gràcies per venir, gràcies per veiem-nos i marxats tots. A escampar la boira!